Muy buena, queridos estudiantes. Vamos a continuar en este caso con nuestro curso de tecnología farmacéutica y dentro de las formas sólidas vamos a tratar los polvos farmacéuticos. En este caso vamos a ver algunos conceptos, clasificación, propiedades de los polvos y los métodos de preparación. Bueno, ¿qué son los polvos farmacéuticos? Es decir, son formas farmacéuticas sólidas en los cuales se van a presentar en, digamos, formas con tamaño de partículas reducido y que van a constituir en esencia ser algunos de los principios activos o mezclas de ellos. Dentro de sus ventajas tenemos la fácil dosificación o la flexibilidad en su dosificación, la fácil administración y evidentemente tiene una mayor absorción que el resto de las formas farmacéuticas sólidas. Como de ventaja, se resulta difícil el enmascaramiento de su sabor. En este caso también la transportación es mucho más compleja porque incluso tienden a contaminarse con mayor facilidad dado que pueden absorber la humedad del medio ambiente y esto puede conllevar a contaminaciones microbianas o adquirir o en este caso que se contamine con otros polvos medioambientales. También es mucho menos estable que desde el punto de vista físico-químico que el resto de las formas farmacéuticas sólidas. Esto es de forma general como algunas de sus desventajas. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los polvos? Los polvos se pueden clasificar de acuerdo a sus usos. Podemos tener polvos farmacéuticos de usos internos y polvos farmacéuticos de uso externo. También podemos clasificarlos como intermediarios del proceso tecnológico. Y por último, también lo podemos clasificar de acuerdo a su condición de materia prima. En este caso pueden presentarse como polvos simples en el cual está representado única y exclusivamente por el principio activo, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. También tenemos polvos compuestos o complejos donde está el principio activo, mezcla de ellos mezclado también con algunos de sus excipientes. Tenemos polvo diluido en el cual se incluyen polvos dentro de una fase sólida, en este caso polvo farmacéutico de mayor cuantía. Se ve mucho principalmente en algunas materias primas, algunos principios activos, sobre todo en el cual sus concentraciones son muy pequeñas y se necesitan mezclar con otro polvo para darle cuerpo o darle mayor masa con el objetivo de elaborar un producto que se pueda manipular. Y tenemos algunos polvos valorados, como es el caso de los antibióticos, que son polvos en los cuales se determina su valor de potencia, en este caso su valor antimicrobiano. Ahora veamos algunas de las propiedades de los polvos. Una de ellas es la compresibilidad, la cohesividad, la porosidad, la adhesividad, la segregación, el ángulo de reposo, la fluidez y por último la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es muy fácil determinarla. Se llena una probeta hasta un volumen determinado y evidentemente se determina su masa. Es la forma como se determina la densidad real de un polvo. Pero también tenemos la densidad aparente. La densidad aparente se determina por el método de Higrova, en el cual se somete un polvo a una masa de polvo a una determinada compresión de forma tal de que se pueda disminuir el mayor espacio vacío que puedan existir entre partículas y bueno, se puede determinar el volumen que va a ocupar esa masa comprimida. Ahora, ¿qué es la porosidad? La porosidad viene dado precisamente con los espacios vacíos que pueden estar presentes en las partículas o las estructuras sólidas. Se plantea que la porosidad se determina fácilmente por el porcentaje de la relación que existe entre la densidad real y la densidad aparente. Y se dice que mientras mayor sea la porosidad, es decir, mayor espacio vacío exista en una partícula, en una estructura sólida que conformen a estos polvos farmacéuticos, pues evidentemente habrá una mayor compresibilidad. Es decir, los polvos farmacéuticos manifestarán una mayor compresibilidad.
El ángulo de reposo es otra de las propiedades de los polvos a tener en cuenta precisamente a la hora de elaborar un producto. El ángulo de reposo se determina fácilmente haciendo fluir un determinado polvo a través de un embudo o una tolva y dejándose caer sobre una superficie plana. Esta superficie plana previamente ha sido preelaborada, en el cual se divide en 8 radios determinados para ver el espacio que va a ocupar ese polvo o la forma que se va a depositar ese polvo en esa superficie plana. Algunas de ellas se utilizan en superficie plana con papel milimetrado y el ángulo de reposo se suma la cantidad de radios, se divide entre la altura. Precisamente esto se corresponde con la teoría de Pitágoras, en los cuales se va a determinar la tangente del ángulo y se plantea que en la medida que un polvo manifieste mayor ángulo de reposo, es decir, mayor altura, pues evidentemente la compresibilidad evidentemente va a aumentar. Quiere decir que un polvo que manifieste mayor ángulo de reposo es un polvo mucho más compresible. Ahora, por otro lado, tenemos la fluidez. La fluidez está relacionada precisamente con la velocidad que tiene ese polvo, el movimiento que tiene ese polvo en un equipo determinado, en este caso, a la hora de determinar la velocidad con que fluye ese polvo a través de la tolva. Se tiene en cuenta el diámetro del orificio de salida del embudo y el tiempo de vaciamiento. Se dice que mientras un polvo eh, tenga menor tiempo de vaciamiento, es decir, fluya más rápido, pues evidentemente va a dar lugar a una velocidad de fluidez mucho mayor, y evidentemente cuando tenemos una mayor velocidad de fluidez, pues esto corresponde con un mayor ángulo de reposo, y mayor ángulo de reposo ya hemos visto que en la medida que aumenta, pues también va a aumentar la capacidad de compresibilidad del polvo. Ahora, ¿qué es la compresibilidad del polvo? La compresibilidad del polvo es la capacidad que va a manifestar una determinada masa de polvo de poderse reducir su volumen cuando se le aplica una fuerza. Esto depende principalmente de la estructura atómica, de la composición química, del tamaño de partículas y de la forma. Ahora, ¿qué es la cohesividad? La cohesividad va a ser la capacidad que van a tener las partículas que conforman una determinada masa del polvo de atraerse entre sí. Y esto depende principalmente de la estructura atómica y de la composición química. La adhesividad, por otro lado, es la capacidad que va a tener una partícula o la masa, o en este caso el polvo, la masa de polvo, en las cuales están conformadas por partículas que se adhieren a determinadas superficies metálicas. La segregación es uno de los factores a tener en cuenta, evidentemente, en la elaboración, principalmente, no solo de formas farmacéuticas sólidas, sino en la preparación de mezcla de polvos farmacéuticos que se van a emplear en otras formas farmacéuticas. Ahora, es la capacidad que tienen diferentes polvos, diferentes partículas que conforman una masa de polvo determinado, de separarse. Esto se debe a que pueden presentar diferencias de densidades, diferencia de fluidez, tamaño de partículas diferentes, diferencia de distribución, cohesividad y adhesividad. Ahora, ¿cuáles van a ser los mecanismos de segregación? Se puede producir la segregación, precisamente la segregación por trayectoria, en los cuales una determinada mezcla de polvo puede recorrer una distancia recorrida, una distancia recorrida por las partículas que van a ser proporcionales al tamaño de la misma. Y esto puede como consecuencia que comiencen a separarse a mayor distancia. Es decir, mientras mayor sea la distancia de esa mezcla de polvo que recorre una determinada trayectoria, pues evidentemente esto conllevará
a que se produzca el fenómeno de segregación. Otro de los mecanismos es la percolación de mezcla, en este caso la percolación de mezcla cuando vibra. Las partículas más pequeñas pueden percolar entre las grandes, pueden segregarse hacia abajo. La segregación por ilustración, que se debe principalmente a la separación de las partículas que conforman un determinado polvo cuando se le hace fluir un gas. Y tenemos la segregación por ascenso de partículas de grande tamaño, en este caso cuando nos encontramos con una mezcla que ha sido sometida a la vibración de partículas, donde las partículas más grandes tienden a subir. ¿Cómo evitamos la segregación? Para eso procedemos a hacer una homogenación correctamente. Empleamos principalmente polvos con similar tamaño de partículas, con formas más similares. Empleamos materias primas donde se trate de que la densidad sean lo más cercana posible. Llevamos a cabo determinadas modificaciones en los equipos para evitar precisamente la segregación y procedemos a hacer modificaciones en el proceso de producción. Ahora, ¿cómo procedemos para la preparación de estos polvos? Procedemos a molinar. En este caso, este proceso nos permite disminuir el tamaño de partículas. Posteriormente, homogenizamos al tratar de tamizar. Cuando tamizamos, pues evidentemente logramos una similitud en el tamaño de partículas, determinamos su masa, mezclamos, hacemos la mezcla de los polvos y por último procedemos al envase. Estos son los principales aspectos a tener en cuenta en este tema, en esta clase, y como más adelante continuamos con nuestro curso de tecnología farmacéutica. Muchas gracias.